Vale. Pues hermanos, sed bendecidos en el nombre de Jesús. Para los que estuvisteis el jueves pasado, sabemos que estamos hablando sobre la guerra espiritual y hoy, en esta noche, vamos a continuar esta serie. Bueno, para los que no estuvieron la semana pasada y para refrescar la memoria de los que sí estuvieron, estuvimos compartiendo algo fundamental sobre la guerra espiritual y quiero recordarlo brevemente antes de entrar en esta segunda parte. Bueno, vimos que la guerra espiritual no empieza ni gritando ni reprendiendo, empieza entendiendo quiénes somos en Cristo, qué es lo que nos pertenece y desde dónde vivimos. O sea, aprendimos que el mundo espiritual funciona por orden, por jurisdicción y por autoridad legal. Vimos que el enemigo no actúa como él quiere, actúa donde encuentra acceso, donde hay desorden o ignorancia espiritual. Además de eso, Dios es un Dios que delimita territorios, que asigna dominios y que cuando esos territorios están claros y gobernados, el enemigo lo sabe y se frena. Dice que se escucha poco. Pues yo es que no puedo hablar más fuerte. Habla más fuerte. No puedo, no. Entonces, ¿qué más? Hablamos de identidad. Y que sin identidad, toda guerra se pierde. ¿Por qué? Porque el enemigo no empieza atacando por fuera, empieza sembrando dudas por dentro. ¿Qué más? Vimos también que el enemigo no entra empujando puertas, entra donde se le abren. Puertas como cuáles, como pecados que no han sido tratados, heridas abiertas, falta de perdón, raíz de amargura, palabras dichas sin discernimiento. Así es. Acuerdos internos que no vienen de Dios. Y también vimos finalmente que Cristo no nos salva para sobrevivir, nos salva para gobernar. Y que cuando un creyente recupera su lugar, ya deja de reaccionar por todo. Deja de vivir a la defensiva y empieza a caminar desde arriba, desde la posición que Cristo nos ha dado. ¿Vale? Con lo cual, la guerra espiritual no se trata de pelear más, ni de gritar más, ni nada de eso, sino de volver al lugar correcto. Porque no se trata de estar buscando demonios, sino de vivir ordenados. Ese es el primer paso. Porque cuando el orden se establece, la identidad está firme, el gobierno se ejerce y el enemigo ya no tiene, ya ha entendido el mensaje. Entonces, vamos a ver hoy autoridad espiritual. Gobierna lo que Dios te entregó. Vuelvo a repetirlo. Gobierna lo que Dios te entregó. Esto es autoridad espiritual. Y como texto base, vamos a ver en Lucas capítulo 10, verso 19. Y dice así, Jesús hablando, dice: aquí os doy autoridad para hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Fíjate, aquí hay una verdad, y es que Dios ya te dio autoridad. No es que te la va a dar, ya te la dio. Ahora bien, eso no significa que tú ya estés gobernando, porque aquí está el drama de muchos creyentes. Muchos oran, ayunan, hacen vigilia, se dan golpes, hacen lo que sea, y muchos: Señor, ayúdame, pero tienen poco gobierno espiritual. Y el problema es que muchos hijos de Dios no se han sentado en el trono que Dios les ha dado. No, así es. Por eso el Señor dice: deja ya de sobrevivir y empieza a gobernar. Amén. Siéntate en el lugar que yo ya te he dado. Ahora bien, escucha atentamente, vamos a ver lo que es la autoridad delegada versus la autoridad ejercida. Interesante eso. Ahora nos vamos a Génesis. Es el primer libro de la Biblia, capítulo 1. En el verso 26 ya dice ahí: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza,
y señoree. Bueno, fijaros que desde el primer capítulo de la Biblia hay una verdad que muchos han pasado por alto, y es que el Señor no creó al hombre para sobrevivir, lo creó para gobernar. O sea, antes del pecado, antes de la caída, antes de la redención, ya había autoridad. O sea, no fue algo que el hombre se ganó, para nada. Fue algo que el Señor delegó. Porque la autoridad no nace del esfuerzo, nace del diseño. Porque hemos visto, el texto dice, y señoree. ¿Qué quiere decir? ¿De qué está hablando? O sea, habla de gobierno, habla de dominio. O sea, está hablando de responsabilidad espiritual, de la capacidad de poner en orden. ¿Estáis conmigo, hermanos? O sea, el Señor te dio autoridad porque te hizo a su imagen y semejanza. Yo creo que esto es fácil entenderlo, ¿no? O sea, la autoridad no depende de cómo tú te sientes, depende de quién te creó. Porque el Salmo 8, verso 6 dice, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, con lo cual la autoridad no es emocional, es posicional. No importa cómo tú te sientes mejor, te sientes peor, lo que sea, da igual. Eso no te va a quitar tu posición. Ahora bien, ¿qué es la autoridad delegada? La autoridad delegada es legal, es real, es válida, es espiritual. O sea, no depende de tu carácter perfecto, no depende de tu madurez completa, ni de tu nivel de conocimiento. No tiene nada que ver con eso. Depende de una sola cosa, y es que Dios te la dio. Volvemos al primer versículo con el cual he empezado antes. Lucas 10:19, que dijo, he aquí os doy autoridad. Bueno, Amén. Esto no es solo para sus discípulos, porque si fuera solo para sus discípulos, el reino no hubiera avanzado, porque el reino de Dios está aquí, no como esta persona que no ha entendido el reino, dice que no. Dios mío, el reino de Dios está aquí. Entonces, hablando de la autoridad ejercida, es lo que muchos no se atreven a usar, porque este es el problema del cuerpo de Cristo, es el problema de la iglesia. Hay mucha autoridad delegada y muy poca autoridad ejercida. Escúchame bien, apúntalo. Y la autoridad ejercida es la que se activa con la fe. Es la que se manifiesta con las palabras. Es la que se sostiene con la obediencia. Y es la que se expresa con gobierno. Es como un policía que nunca levanta la mano cuando le han puesto el cargo de controlar el tráfico, imagínate. O un juez que nunca dicta sentencia. O un rey que nunca se sienta en su trono, imaginaros. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Este es uno de mis versículos favoritos. 1 Corintios, capítulo 4, verso 20. Ahí está. Jesús ya dio autoridad, pero no todos la ejercen igual. ¿Estamos o no? Jesús ya nos dio autoridad, pero no todos la ejercieron igual. Porque Jesús habló en cierto momento, dice que reuniendo a sus 12 discípulos les dio autoridad. Eso está en Mateo 10, verso 1. Si lo quieres buscar, no sé si está interesado. Ya les dio autoridad. O sea, aquí todos recibieron lo mismo. La misma autoridad, el mismo envío, el mismo respaldo del cielo. Ahora bien, ¿por qué los resultados fueron distintos? ¿Por qué? Fijaros, porque Pedro se atrevía, Juan se posicionaba, otros dudaban y otros se escondían. Fijaros, la diferencia no estaba en la autoridad recibida, sino en la valentía para ejercitarla. Pedro habló al cojo y el cojo caminó.
Y otros miraron y callaron, así de simple. O sea, la autoridad se ejerce por decisión. Y la autoridad que no se ejerce se oxida. Porque la autoridad espiritual funciona como un músculo. Si la usas se fortalece, si no la Amén. usas se debilita, así es. Interesante. Y no porque Dios la quite, sino porque tú no la activas. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, aviva el don de Dios que está en ti. Avívalo. O sea, avivar es una responsabilidad humana. El fuego ya está, solamente hay que soplarlo. Que no se apague el... Yo no sé cuántos de aquí habéis hecho barbacoa. Pero el que Fabio sabe de Piña. barbacoa sabe que hay que soplar las ascuas a los carbones para que encienda. Y muchos creyentes viven apagados, no porque no tengan fuegos, sino porque no lo ejercen. Ahora bien, el cielo respalda a quien se posiciona. Porque el Señor no respalda al que sabe, respalda al que se levanta. Fijaros, Marcos capítulo 16, verso 20 dice, y aconteció que mientras ellos obedecían, el Señor confirmaba la palabra con señales. ¡Wow! Primero obedecieron y después vino la confirmación. Dayan, echa el perro, por favor. O sea, no esperes sentir poder para actuar. Actúa y el poder se manifestará. Por eso, deja de pedir lo que Dios ya te ha dado. Deja de orar como una víctima. Deja de esperar permiso. El Señor ya te ha dado autoridad. Ya te ha dado autoridad. Habla con firmeza en tu casa. Establece orden en tu mente. Pon límites al caos. Declara lo que el Señor dice. Porque el problema no es falta de poder, es falta de gobierno. Porque en el verso 28 del capítulo 1 de Génesis dice que Dios los bendijo y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla. O sea, antes de que existiera la guerra espiritual, antes de que apareciera la serpiente, antes de que apareciera cualquier tipo de conflicto, el Señor ya había establecido un mandato de gobierno. Y sojuzgarla no es violencia, es responsabilidad espiritual. Y la palabra sojuzgar puede incomodar a muchos, porque suena firme, suena fuerte, suena autoritativa, pero realmente, ¿qué significa bíblicamente la palabra sojuzgar? Escúchame. Bíblicamente significa administrar lo que ya te fue confiado. Significa poner orden donde hay potencial para el caos. Sojuzgar significa establecer límites claros, mantener el territorio bajo control. Eso es sojuzgar. O sea, el Señor nunca te dio poder para que tú lo contemples. Te lo dio para que gobiernes con Él. Como dice el Salmo 103, dice, el Señor estableció su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. O sea, Amén. ¿qué quiere decir esto? Que donde hay reino, hay dominio. Y donde hay dominio, hay orden. Y el poder sin gobierno produce desorden. El poder sin dirección no transforma nada. Por eso hay muchos creyentes que tienen experiencia, que sienten fuego, sienten calor, tiemblan, tienen visiones, hablan en lengua, lo que sea. Lloran en la adoración, no importa, pero luego no toman decisiones. Luego no ponen límites. ¡Qué bueno! No ordenan su entorno. ¿Para qué tanta manifestación? Dios mío. Porque el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder. O sea, ese poder no es solo para resistir ataques, es para dirigir tu vida. Porque el poder del Señor no es decorativo, es funcional. Amén, amén.
Por eso hay muchos que dicen, están, no sé, en cierto tipo de situación y dicen, no, yo espero en el Señor. O sea, yo espero que el Señor haga, Dios sabrá, no sé, cuando el Señor quiera hará. O sea, todavía no han entendido nada. Porque eso es algo pasivo, no Es activo, ¿no? pasividad espiritual, eso es. Apúntate, Mateo capítulo 24, verso 45, dice así, el siervo fiel y prudente es aquel a quien su Señor puso sobre su casa. Vuelvo a repetirlo. El siervo fiel y prudente es aquel a quien su Señor puso sobre su casa. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la verdadera humildad no es quedarte quieto. La verdadera humildad es obedecer el encargo recibido. O sea, la humildad no es tolerar el desorden, es alinearte con el diseño de Dios. Porque donde no hay gobierno, el caos no pide permiso. Y escúchame bien, esto es una ley espiritual. No sé si estáis conmigo o no, si lo estáis recibiendo o no. Esto es una ley espiritual. El caos no avisa. El caos no saca, no pide turno. El caos no pregunta si se puede entrar o no. Voy a poner un ejemplo, Jueces, capítulo 21, verso 24. Ya lo conocéis, seguro que lo conocéis, porque aquí hay muchos estudiosos de la Biblia. Jueces, capítulo 21, verso 24, dice, en aquella época entonces los hijos de Israel se fueron también de allí, cada uno a su tribu, a su familia, y cada uno salió a su heredad. Y dice que en aquellos días no había rey en Israel, y cada cual hacía lo que bien le parecía. O sea, en otras palabras, cada uno hacía lo que le daba la gana, lo que le venía en gana. ¿Y sabes cuándo se escribió eso? Cuando no había gobierno espiritual. Cuando nadie lidera, cuando nadie dirige, cuando nadie pone orden. ¿Qué pasa? Que el desorden se instala solo. No hace falta que el enemigo empuje, no hace falta cuando no haya nadie que sostiene realmente el timón. Así es. Ahora, escucha bien lo que te voy a decir. Yo no sé si lo has escuchado alguna vez. Presta atención. Volvemos otra vez a Génesis capítulo 1. Adán perdió el huerto. Adán perdió el jardín, el paraíso, por no gobernarlo. Adán no fue expulsado por falta de poder. Fue desplazado por la falta de gobierno. ¿Por qué? El huerto, el paraíso, tenía límites, tenía un diseño establecido, tenía propósito. Pero Adán, ¿qué pasa con Adán? ¿Qué pasó con él? Que permitió una conversación incorrecta. Adán no protegió el ambiente. Adán no actuó a tiempo. ¿Estáis conmigo? Porque dijo la mujer y vio la mujer que el árbol era bueno. O sea, la serpiente habló. Y el que debía gobernar guardó silencio. El silencio del gobernante abre la puerta al desorden. O sea, el huerto no cayó por un ataque frontal, sino por falta de liderazgo espiritual. Ahora bien, escúchame. Dios no gobierna lo que Él te mandó gobernar a ti. Vuelvo a repetirlo. Dios no gobierna lo que te mandó gobernar a ti. Esto es fuerte, pero esto es clave. El Señor no va a hacer por ti lo que te mandó a ti administrar. Como la parábola de los talentos, que dice que a cada uno dio conforme a su capacidad. Y luego volvió el Señor a pedir cuentas. Porque el problema del siervo no fue perder el talento, fue no usarlo. Así que escúchame, hermano, escúchame, hermana, que estás ahí. No es que te falte poder, no es que el Señor no esté contigo, no es que el enemigo sea más fuerte. Es que hay áreas en tu vida que necesitan gobierno espiritual.
Por eso hoy el Señor hoy te llama a que tú tomes decisiones firmes. El Señor te llama a que pongas orden donde hay confusión, a establecer límites claros. El Señor te llama a dirigir tu casa, tu mente y tu caminar. El caos no se va solo, se va cuando alguien toma el mando. Así que levántate, gobierna, ordena, porque lo que no gobiernas termina gobernándote a ti. Qué bueno. Ahora bien, sigo adelante más. El enemigo no respeta títulos, respeta autoridad en operación. ¿Quién no conoce este versículo? Hechos 19, verso 15. Aquí es un demonio hablando. ¡Wow! Los demonios también hablan en la Biblia. Fijaros, aquí es un espíritu inmundo hablando. ¿Y qué dijo este espíritu inmundo? Conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? ¡Wow! Este versículo, esto no es teología, esto es práctico, además es incómodo, porque revela algo que mucha gente, muchos no quieren aceptar, y es que en el mundo espiritual no basta con parecer, hay que ser, porque el mundo espiritual distingue entre nombre y respaldo. Porque los hombres de Hechos 19, que eran los hijos de un tal Esceva, ¿verdad? Usaban el nombre de Jesús, citaban a Pablo, repetían una fórmula conocida. Pero el problema no era el nombre, el problema era que no tenían respaldo. Autoridad. Por eso ellos dijeron, os conjuramos, o sea, os ordenamos por Jesús el que predica Pablo. Eso está en el versículo 13, o sea, ellos conocían el nombre, pero el nombre no los conocía a ellos. Porque en el mundo espiritual hay gente que habla de Cristo, pero que no camina bajo su gobierno. Y los títulos funcionan en la tierra, no en el mundo espiritual. Y aquí hay que ser claro, porque en la tierra los títulos abren puertas, ¿sí o no? En la tierra los cargos generan respeto y los años también cuentan. Pero en el mundo espiritual los títulos no impresionan a nadie, porque no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. O sea, el problema no es decir Señor, el problema es no vivir bajo su señorío. Por eso el mundo espiritual no responde a carteles, ni etiquetas, ni presentaciones, responde a vidas alineadas con el cielo. Amén. Y el enemigo sabe quién tiene autoridad real, él lo sabe. O sea, el enemigo sabe quién camina en obediencia, el enemigo sabe quién vive bajo cobertura, el enemigo sabe perfectamente quién gobierna su vida espiritual. Por eso dijo, conozco a Jesús, sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? El problema no fue que no supieron quién era Jesús. El problema fue que no sabían quién eran ellos. Pero el fundamento de Dios está firme, marcado por este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 19. Vuelvo a repetirlo. El fundamento de Dios está firme, marcado con un sello. Hay un sello marcado. Y que dice, conoce, el Señor conoce a los que son suyos. ¡Wow! Y el enemigo también lo distingue. Por eso, Pablo no solamente tenía un mensaje, tenía respaldo. Porque Pablo no era temido por su tono de voz. Era reconocido por su autoridad espiritual. Por eso, en casi todas las cartas de Pablo podéis verlo. En Romanos capítulo 1, verso 1, por ejemplo. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Él se presentaba así, ¿verdad? Pero eso no es una carta de presentación. ¿Sabéis lo que es eso? El DNI espiritual. Es una posición espiritual. Wow, no tiene nada que ver entre carta de presentación a su posición espiritual, porque Pablo caminaba bajo el señorío del Señor.
Pablo vivía alineado. Pablo actuaba con coherencia. Por eso, cuando él hablaba, el cielo confirmaba. Ahora bien, ¿quién no conoce al centurión romano? Por ejemplo, voy a poner el ejemplo del centurión romano. Eso está en Mateo capítulo 8, verso 9, creo. ¿Qué dice? Porque también yo soy hombre bajo autoridad, dijo él. Presta atención, interesante. Y tengo soldado bajo mis órdenes. Por eso él entendió cómo opera la autoridad. Y Jesús no solamente se maravilló de esa fe que tenía, se maravilló por su entendimiento espiritual, porque el centurión sabía perfectamente que la autoridad se transmite, que la autoridad se reconoce, que la autoridad produce obediencia. Por eso dijo, di la palabra y ya está. El poder se manifiesta cuando hay orden interior, y esto es clave, porque la autoridad espiritual fluye cuando hay coherencia entre la fe y vida. La autoridad espiritual fluye cuando hay alineación interior, cuando hay sumisión al Señor. Por eso, como está escrito, someteos al Señor, resistid al diablo y huirá de vosotros. O sea, fijaros en el orden. El orden no es casual. Primero sometimiento, luego resistencia y después huida. Y saltarse ese orden anula el efecto. Por eso, como he dicho antes, no se trata de gritar más o gritar menos. Se trata de vivir alineados. Por eso, hoy el Señor te pregunta en esta noche, ¿quién gobierna tu vida? ¿Bajo qué autoridad caminas? Te pregunto, ¿qué respaldo llevas en el mundo espiritual? Porque no basta con decir soy cristiano, soy cristiana. No basta con usar el nombre de Jesús, no basta con tener un lenguaje espiritual, que tú vayas a la iglesia, no tiene nada que ver con eso. Porque el enemigo retrocede cuando ve una vida rendida, cuando ve una autoridad ejercida, cuando hay coherencia espiritual. Y el enemigo no te va a obedecer porque grites más, te obedece cuando camines bajo el gobierno del cielo. Así que levántate hoy en esta noche, alinea tu vida, camina con respaldo, porque en el mundo espiritual no gana el que habla más, sino el que está reconocido en él. Ahora bien, no todo es ataque, porque muchos lo achacan al diablo y nada más que ven diablos por todos lados. No todo es ataque. Muchas cosas siguen pasando. ¿Por qué? Porque nadie manda. Escúchame bien, presta atención. Como está escrito, si una casa está dividida contra sí mismo, no puede permanecer. ¿Sí o no? Marcos 3:25, lo vuelvo a repetir. Si una casa está dividida contra sí misma, no puede permanecer. O sea, Jesús no está hablando aquí de demonios solamente. Está hablando de estructura, de orden y de dirección interna. O sea, una casa no cae sola por ataques externos. Muchas caen por falta de liderazgo interno. Y no todo problema es espiritual. Algunos son estructurales. ¿Qué quiero decir? O sea, no todo conflicto es guerra espiritual. No todo cansancio es operación. No todo desorden es ataque. Hay problemas que persisten porque nadie ha tomado la responsabilidad espiritual. Por eso, todo reino dividido contra sí mismo no es prevalece. Dividido. Asolado. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Mateo 12:25. O sea, y la división no siempre viene del enemigo. A veces viene de ausencia de dirección. Y cuando nadie decide, cada uno hace lo que quiere. Cada uno habla lo que siente. Cada uno vive a su manera.
y eso genera un caos silencioso. Y ahora bien, el ambiente espiritual de una casa no se autorregula. Y esto es clave, porque el ambiente espiritual de una casa se construye, se cuida y se dirige. Tres Amén. cosas, apúntalo. El ambiente espiritual de una casa se construye, se cuida y se dirige. Y si nadie lo hace, el ambiente se degrada, así de claro. Hay un proverbio que dice, como ciudad derribada y sin muros, es el hombre que no gobierna Su casa. su espíritu. A su espíritu. Qué bueno. Y una casa sin dirección espiritual es como una ciudad sin muros. Todo entra, todo afecta, todo contamina. Fronteras abiertas. El desorden no necesita invitación cuando no hay liderazgo. Por eso, escúchame bien, por eso Josué no negoció el rumbo de su casa. Él dijo, yo y mi casa serviremos al Señor. O sea, Josué no preguntó, no consultó encuesta, no esperó unanimidad, no, hizo una declaración de gobierno, yo y mi casa serviremos al Señor. O sea, él entendió algo, que si no defines tu rumbo, otro lo hará por ti. No esperó a la respuesta de la encuesta, ¿no? Exacto. No. Actuó y ya. Por ejemplo, voy a poner otro ejemplo, me encanta poner ejemplos bíblicos. Elí, y si no lo conoces, pues léelo, el sacerdote Elí. Elí no era un incrédulo, Elí no era rebelde, él no era ajeno al Señor. Pero en 1 de Samuel, capítulo 2, verso 29, dijo que honró a sus hijos más que al Señor. O sea, aquí está el error. Elí amó pero no corrigió. Elí protegió pero no dirigió. Y cayó cuando él debía hablar. O sea, el problema no fue la maldad de sus hijos, Ofni y Finés. Ofni fue y Finés. la pasividad del padre espiritual. ¿Y el resultado cuál fue? Que el sacerdocio se corrompió, que la presencia se apartó, que la autoridad se perdió. ¿Estáis conmigo? Se O lió sea, pardísima. el silencio del que debía liderar se fue. O sea, eso es terreno fértil para el caos. Dios mío. Por eso, cuando nadie manda, alguien siempre manda. Y esto es una ley espiritual. Porque si nadie dirige, son las emociones las que gobiernan. El cansancio manda. Qué fuerte. La costumbre es la que decide. El ambiente se enfría. Por eso, como he leído anteriormente en el libro de los jueces, en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Faltaba dirección. Y donde no hay liderazgo espiritual, la confusión ocupa el trono. Por eso el Señor busca gente que tome el timón. El Señor no está buscando perfección, está buscando disposición. Qué como bueno. hizo esa pregunta a Elías, no, perdón, a Isaías. ¿A quién enviaré y quién vendrá por nosotros? Hola, se ha desconectado el live. A ver. Sí. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? O sea, ¿quién va a tomar la responsabilidad? El cielo responde cuando alguien se levanta para dirigir, así es. Por eso escúchame bien. Si en tu casa hay confusión, si el ambiente está cargado, si todo se deja pasar en tu casa, no te preguntes primero, ¿quién me está atacando aquí? No. ¿Qué demonio? ¿Cuál es el que está aquí viniendo a mi casa? No. ¿Quién está dirigiendo? Pregúntatelo. ¿Quién está dirigiendo? Porque hoy el Señor te llama a tomar la responsabilidad espiritual. El Señor te llama a establecer orden. El Señor te llama a poner límites claros, a cuidar el ambiente de tu casa. Amén. Y el desorden no entra porque es fuerte, entra porque nadie lo detiene. Por eso levántate, dirige, gobierna con sabiduría.
Porque donde nadie toma el mando, ahí el caos toma autoridad, así es. Por eso, gobierna lo que Dios te entregó, gobiérnalo antes de que otro lo haga. Porque hay un versículo que todos conocemos que dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Y este texto se ha malinterpretado muchas veces, porque no habla de miedo, no habla de inseguridad, no habla de perder la salvación, habla de responsabilidad espiritual activa. O sea, el Señor está diciendo, hazte cargo de lo que yo puse en tus manos. Y como he dicho antes, Dios entrega, pero Él no administra por ti. Y hay algo que nosotros debemos de entender de una vez, que Dios da la vida, Dios da el llamado, Dios da la familia, Dios da el propósito, pero Él no gobierna en tu lugar. El Señor te dio tu vida para que la cuides y para que la custodies. Y lo que no se gobierna se deteriora, lo que no se cuida se pierde. Porque la salvación sí, se vive, pero no se aparca. Por eso, cuando dice ocupaos de vuestra salvación, ocupaos. ¿Qué implica el ocupaos? Implica movimiento, vamos, implica constancia. Ocupaos implica, es implicarse, es intencional, no es una fe pasiva, no es una fe de domingos, no es una fe de espectadores. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Por eso el mayor peligro no es rechazar la verdad. El mayor peligro es escucharla y no aplicarla. Y eso no es hacer peor nada. todavía. Así es. Y escúchame, estate atento a lo que te voy a decir. Todo lo que Dios te dio está bajo tu custodia. Dios te dio tu vida para que la vivas con propósito. Amén. Dios te dio tu casa para que sea un refugio, no un campo de batalla. Dios te dio tu familia para que sea edificada. Dios te dio tu mente para que sea guardada. Dios te dio tu llamado para que sea desarrollado. Y ahora yo voy a hacer la misma pregunta que hizo el apóstol Pablo a los Corintios. ¿No sabéis que sois administradores de los misterios de Dios? Interesante. Wow, vuelvo a repetirlo. Primera de Corintios 4, ahí está. ¿No sabéis que sois administradores de los misterios de Dios? Y un administrador no es dueño, pero sí es responsable. Interesante. Repite. Un administrador no es dueño, pero sí es responsable. Por eso, el cielo te va a pedir cuentas. No excusas. Wow, ¿estáis conmigo? Qué bueno. Y si tú no gobiernas, algo ocupará ese lugar, sí o sí. Esto es una ley espiritual y es práctica. Porque cuando tú no gobiernas, es la rutina la que gobierna. Es el cansancio el que gobierna. Tu carne. Es el miedo. Es la presión la que gobierna. Es la circunstancia. Porque como sabemos que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. O sea, el enemigo no necesita permiso total. Le basta con un descuido espiritual, con un descuido parcial. Y nadie pierde su vida espiritual de golpe. Se pierde por abandono progresivo. Amén. Por eso nosotros fuimos llamados a reinar, no a aguantar. No aguantar. Romanos capítulo 5, verso 17 dice, y reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Apúntatelo, quédate con esa frase. Y reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Dice reinarán. O sea, reinar no es dominar personas. Reinar es vivir bajo el orden del Señor y extenderlo. Y el reino del Señor no empieza después de la muerte. Empieza cuando decides vivir bajo su gobierno. Por eso el tiempo de estar parado ya terminó. Esto es un llamado claro. Esto es un llamado porque hay creyentes que saben mucho. Hay creyentes que ya han oído bastante, que ya han recibido palabra.
pero siguen parados, siguen dudando, siguen posponiendo. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? El Señor no está buscando más oyentes, más gente, no. Está buscando a gente que se levante realmente. Por eso, ya para terminar, hoy el Señor te dice sin rodeo, te está hablando de tu vida y te dice levántate, deja la pasividad, toma tu lugar, no vivas de prestado, habla con firmeza porque tu voz tiene peso, establece orden en tu vida, en tu casa, en tu caminar, camina con responsabilidad. Camina con responsabilidad lo que te fue confiado, porque eso importa. No vivas esperando que alguien haga por ti lo que Dios te llamó a hacer. Porque Dios no lo va a hacer por ti. Dios no va a tomar decisiones por ti. Y cuando tú no gobiernas lo que Dios te dio, alguien más intentará hacerlo. Por eso, no pidas más autoridad, no esperes más señales. No te escondas detrás de las excusas. Gobierna lo que Dios te entregó. Hombre de Dios, mujer de Dios. ¿Cuándo? Aquí, ahora, con decisión. Porque el cielo respalda a los que se hacen cargo. Amén, ¿sí o no? ¿Quién recibe esta palabra? Estoy. Muchos quieren coger el escudo, la espada, ponerse el cinturón, las botas y salir ya a pelear contra los demonios y contra autoridades y contra no sé qué. Cuando no tienen su casa en orden, no hay estructura, no hay gobierno. Para los que hayan recibido esta palabra, vamos a orar. Ahí donde estás. Vamos a orar. Esto no es para pedir. Ahora no es el momento de pedir. Olvídate. Si vas a pedir, vete a otro lado. Este no. Ahora no es para pedir. Este momento es para decretar. Este momento ahora es para declarar. Es para tomar tu posición. Escúchame. Así que te pido algo muy sencillo. Si tú has recibido esta palabra, alinea tu corazón, abre tu boca y sígueme. ¿Ok? Escúchame, sígueme. No repitas como un loro. Declara como alguien que sabe lo que le pertenece. ¿Vale? Norman, va para ti. Vamos a ir directo al trono. Vamos a tomar el gobierno. Vamos a dejar la excusa de lado. Y vamos a ejercer la autoridad que ya nos ha sido dada, ¿sí o no? Amén. Así que ahora, ahí donde estás, sígueme. Ora conmigo, declara conmigo. En voz alta, Porque hermanos. hoy no vamos a orar como víctimas. Vamos a orar como hijos que gobiernan. Amén. ¿Sí o no? Venga, vamos allá. Venga. Vamos, hermano. Venga, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús. Venimos delante de ti, Señor. Venimos delante de ti, Señor. Bueno, pero no hace falta eso. Es para que dé tiempo. Vale, no es que si no... Vale. Que vayan repitiendo los hermanos tranquilamente. O sea... Dales tiempo. Venimos delante de ti, Señor. No vengo como víctima. No vengo como un mendigo espiritual. No vengo, Señor, en esta noche a pedir lo que ya me diste. Hoy vengo a tomar mi lugar. Díselo. Padre, en el nombre de Jesús, vengo a tomar mi lugar. Y reconozco delante de ti que muchas veces tuve autoridad, pero no goberné. Tuve poder, pero no decidí. Tuve respaldo, pero me quedé callado como Adán. Hoy renuncio a la pasividad, díselo. Porque tú dijiste, os doy autoridad. Aquí yo os doy autoridad. Y si tú me la diste, yo la recibo, yo la ejerzo, díselo. Y hoy me levanto y tomo la autoridad que me delegaste. Amén. Tomo autoridad sobre mi vida, díselo. Tomo autoridad sobre mi casa. Amén.
Tomo autoridad sobre mi mente. Amén. Tomo autoridad Amén, Señor. sobre mis decisiones. Amén. Tomo autoridad sobre todo lo que tú pusiste bajo mi responsabilidad. Díselo. Amén. Amén. No cedo más terreno al caos. No cedo más terreno al caos. No justifico más el desorden. Amén. Señor, tú no me diste un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Amén. Y yo hoy activo ese dominio, díselo. Yo hoy activo ese dominio. Y declaro que dejo de sobrevivir y empiezo a gobernar. Amén. Y donde hubo silencio, hoy hay voz. Donde hubo duda, hoy hay decisión en esta noche. Donde hubo tolerancia al desorden, hoy hay límites claros. Díselo. Amén. Padre, me alineo bajo tu gobierno. ¿Para qué? Para ejercer autoridad con respaldo. Díselo, ahí estás. Me someto a ti, Señor. Amén. Porque escrito está, someteos a Dios, resistid al diablo y huirá. Y hoy resisto la confusión, díselo. Amén. Resisto a la pasividad. Resisto al desgaste. Amén. Resisto a todo espíritu que se aprovechó por mi falta de gobierno en el nombre de Jesús. Y declaro que mi casa tiene dirección. Declaro que mi vida tiene orden. Vamos, díselo. Amén. Declaro que mi caminar tiene rumbo y que mi llamado tiene gobierno. Amén. Y yo hoy en esta noche no espero más señales. No espero más permiso. No espero sentirme listo. Porque el cielo respalda a los que le obedecen, no solo a los que entienden. Por eso hoy yo me siento en el trono que tú me diste, Señor. Amén. Díselo. Hoy hablo con autoridad. Hoy pongo orden. Hoy en esta noche asumo mi responsabilidad. Y declaro en el nombre de Jesús, sin temor y sin culpa, no voy a cargar lo que no me corresponde. Díselo. Amén. Tú, hermano, no voy a sostener lo que Amén. tú nunca me pediste sostener. No voy a seguir tolerando lo que destruye mi vida. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, recibo tu respaldo, recibo tu paz, recibo tu autoridad en operación en el nombre de Jesús. Porque yo fui llamado a reinar en vida por Jesucristo. Amén. Así que yo gobierno lo que tú me entregaste. Camino con autoridad y vivo con responsabilidad. En el nombre de Jesús. Que así sea. Amén. Yo no sé cuántos me habéis seguido, habéis atrapado esta palabra, lo habéis declarado también. ¿Cuántos habéis declarado? ¿Cuánto os habéis posicionado? ¿Cuánto habéis entrado en el gobierno que Dios nos ha dado? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18. Es momento de tomar el cetro. Agárralo. Suelta el manto que tenía el ciego Bartimeo. Mira a Jesús, síguelo a Él. Vamos, hermano, vive, vete a los lugares celestiales. La presencia de Dios está aquí, el Señor está aquí con vosotros. Amén. Empieza a gobernar lo que Dios te ha entregado. Empieza a tomar autoridad sobre tus dominios, sobre tu jurisdicción. Tu Porque casa, si no, otro va a ocupar el lugar. tu vida. Pon orden donde hay caos. Levántate, hombre de Dios, mujer de Dios.
Si no, va a llegar un profeta a tirarte de la oreja. Como Samuel, que le tiró de la oreja ¿a quién? A Elí. Él no tenía gobierno. Él honró a sus hijos más que al Señor. Él no puso límites. Y ya viste el desastre. No esperes que un ángel venga del cielo a decirte lo que tienes que hacer. No te metas 40 días en ayuno para ver qué recibes. Ya lo tiene, escrito está. Es un llamado a la acción, a A posicionarse. veces no entendemos la palabra hasta que la palabra ¡prum! Se corre el velo y se revela. Y dices tú, wow, ahora entiendo. Donde no hay gobierno hay caos. Ya viste a Adán. Cuando tuvo que hablar cayó. No defendió su territorio. Dejó que la serpiente hablara con su mujer. Y aquí estamos nosotros. Recibiendo la consecuencia de... Existen consecuencias. Y muchos lo confunden con pruebas de Dios. Y yo algún día tengo que hablar de esto, porque muchos dicen, estoy en la prueba, Dios me está probando, estoy en este desierto porque Dios mío, no tiene nada que ver, eres tú que no has tomado el mando, que no has tomado el centro, y le echan la culpa que si Dios o otros a los demonios, cuando no se trata ni siquiera de guerra espiritual, se trata de dominio, se trata de gobierno. Y si tú no ocupas el lugar que Dios te ha dado, otro lo va a ocupar por ti. Dios es un Dios de orden, no de caos. Así que, para el que sea esta palabra, quien lo haya atrapado, pues venga, ponlo por obra. Hoy el Señor te está hablando. Y quien no, pues nada, no pasa nada. Habrá gente que ya esté con la autoridad delegada y ejercida. Por supuesto, por eso he Entonces, dicho para palabra, todos aquellos que lo han recibido, todos aquellos que... Habrá alguno que... Y si no, pues sigue igual. Porque hay muchos que escuchan pero no hacen, no les llega la palabra. Pero por eso, como está escrito, sed hacedores y no solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Mucha gente se engaña a sí mismo creyéndose ya que escuchan y hacen, y no es así. Yo no sé qué situación tú estás viviendo en tu casa, en tu trabajo, con tu familia, o no lo sé. Pero está claro que hay que poner orden, hay que poner límites. Con tu familia, con tus hijos, con quien sea, no lo sé. Y el orden muchas veces tiene que ver con saber qué es lo que no le agrada a Dios de lo que tú estás haciendo y cambiarlo. Claro, por eso Vamos muchos a ser claros. Quieren ya salir a pelear con demonios, quieren tomar territorio, se ponen a interceder para arriba y tal, cuando no, ellos mismos no han tomado el gobierno que Dios les ha entregado. Eso es muy peligroso. Y no solamente tu familia, tus hijos, tu esposo, tu esposa, no, sino simplemente tu vida, gobierna tu vida, tu mente, tus decisiones. Empieza a gobernarte a ti mismo, tu caminar. Ya hablamos la semana pasada sobre la mente, cómo el enemigo usa tu voz, creyéndote que eres tú, para descalificarte. No, yo ya no puedo más, yo para esto no sirvo, yo siempre igual, sí, yo no. Estamos soltando perlas, estos son perlas, atrápalas. O el peligro de entrar en guerra cuando tú no estás en orden. O cuando te has salido de los límites que Dios te ha establecido. Vimos a Job. Job, ¿qué dice? Capítulo 1, verso 1, lee, 1:1.
Era un hombre varón perfecto delante de Dios, apartado del mal. Es por eso que había un cerco de protección, había un vallado angelical. Y es por eso que el enemigo no fue a Job, primero fue a Dios, porque él sabía que no podía entrar allí. El enemigo no podía tocar ni su salud, ni sus posesiones, ni sus hijos, ni su territorio, ni nada, absolutamente nada. Pero cuando tú no tienes tu vida en orden, el enemigo puede venir, y más si te metes con él. No pide permiso, entra, como he dicho, el caos no pide turno. No, entra directamente cuando hay desorden. Pero en cualquiera, esto no estamos hablando de incrédulos, ni de creyentes recién convertidos, no, estamos hablando de gente ya de fe, incluso de autoridad, gente con llamados, gente con ministerios, de todo, aquí de todo. Y no estamos aquí para juzgar ni criticar, estamos para dar una enseñanza, para animaros, para enseñaros, para impartiros, para que ya empecéis a posicionaros en la identidad que Cristo os ha dado. Por eso no es cuestión de salir ya a pelear con demonios y me pongo la armadura y me pongo en ayuno cuando, Dios mío, todavía tienen su casa tal cual, tienen su vida. El ayuno es muy peligroso cuando tú no estás alineado con Dios. Hay gente que se enferma. Se enferma y te vienen los 7 males. Cuando llega un creyente nuevo a una iglesia, no ha sido liberado, no le han quitado todo lo que tiene. Ay, una serpiente. Espera, no, que le voy a hacer una captura. Es muy fuerte esto. Las serpientes se manifiestan en el redil. Se manifiestan las serpientes. Sí. Bueno, pues... ¿qué estaba diciendo? Que nos distraen las cabritillas. ¿La habéis bloqueado? Ahora le bloqueo a mi padre, voy a darle trabajo. ¿Qué estaba diciendo? Hermanos, ¿qué estaba diciendo? Antes de que entrara la cabra. Eso, que es peligroso. El ayuno. El ayuno es peligroso cuando la gente llega al Señor, viene nueva a una iglesia y les ponen ahí a ayunar. Y están con sus vicios, con sus pasiones, con su viejo hombre o vieja mujer, con todo. Te pones a ayunar, es como que te tiraran ahí a los leones. Venga. Cuando ni siquiera han sido libres de muchas cosas, pues claro, vienen ataques, vienen un montón de cosas, es peligroso eso. Si no has dejado lo que tenías que dejar o no has puesto en orden tu vida, sigues, no sé, pues yo cuando volví al Señor, lo primero que hice, y me costó mucho, fue dejar a mi pareja. Y llevaba 9 años con ella, con él, con ella pareja. Me dolió mucho y me costó mucho, pero el Señor me hizo ver bien claro que si yo no estaba en orden, no podía ministrar, no podía estar en ningún sitio, no podía estar en la alabanza y luego irme con mi novio, ahí, viviendo juntos, en desorden, pues clamaba al cielo. Entonces se tuvieron que tomar decisiones porque yo decidí por Dios, así que si no hay anillo, no... Ese es mi testimonio. Y me dolió mucho y le pedí al Señor, desenamórame, porque... Pero... No sé si quizás el siguiente jueves vamos a seguir con la serie de guerra espiritual, porque esto es guerra espiritual también. Quizás, a lo mejor, no lo sé, veremos sobre las puertas abiertas, cómo se pierde y se recupera la jurisdicción espiritual. Esto es interesante. Pues, así que ya veremos. Amelia, ¿tu ayuno ha sido dirigido por Dios? Porque puedes hacer un ayuno y el Señor no te lo ha dicho y te estás metiendo en la boca del lobo. Ayunar por gratitud, pues no lo sé. No lo sé. Bueno, vamos a tratar. Venga.